bienvenida a nuestra tercera cumbre virtual Montessori, Historias que Inspiran. Y en esta ocasión nos acompaña una gran guía Montessori que el doctor se encargará de presentar, pero primero daré la bienvenida a la cumbre virtual. Bueno, pues gracias por estar aquí, por hacer una pausa en medio del ritmo cotidiano, para abrir el corazón, la mente y el espíritu a las voces que hoy nos acompañan. Esta cumbre nació con una intención clara: darle espacio y visibilidad a las historias reales, profundas, transformadoras, que ocurren en los ambientes, en los hogares, en las comunidades y en los corazones de quienes educan con amor y conciencia. Nos une una certeza: la educación no es solo transmisión de conocimientos, sino una experiencia viva, humana y relacional. Y eso lo entendemos bien quienes trabajamos desde Montessori, desde la pedagogía viva, desde la mirada respetuosa al desarrollo humano. Este año abrimos aún más nuestro círculo y dimos lugar y apertura a educadores y experiencias que inspiran, aunque no provengan directamente del método Montessori, porque confiamos, creemos que la transformación educativa no tiene un solo nombre ni una sola forma, pero sí un mismo espíritu: el de la ternura, la libertad, la confianza en el potencial humano. Hoy nos acompañan personas valientes, sensibles, profundamente comprometidas con el alma de la educación. Escuchar sus historias será sin duda un acto de renovación, inspiración y conexión. Así que te invitamos a estar presente con todo tu ser, a tomar nota, a emocionarte, a cuestionarte y sobre todo, déjate inspirar. Bienvenidos a este último día de la tercera cumbre virtual Historias que Inspiran. Y doctor, ¿me ayuda a presentar a mi gran invitada, por favor, a nuestra gran invitada del día de hoy? Muy buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a esta tercera cumbre Montessori, donde sí pretendemos inspirar y de seguro nuestra invitada de hoy es una gran inspiración. Con ustedes, Perla Castañeda. Hoy nos honra su presencia, una mujer cuya trayectoria entrelaza la pedagogía con la justicia, la educación con la comunidad y el método Montessori con el corazón de las luchas sociales. Para Perla Castañeda, es licenciada en Pedagogía y Educación Popular, con una larga experiencia acompañando procesos de transformación junto a campesinos, pueblos indígenas y trabajadores en distintas regiones de México. Su caminar educativo está profundamente enraizado en el compromiso por una educación que libere, que escuche y que transforme. Es guía Montessori de Taller 1 y 2, actualmente guía de Taller 2 en la comunidad Sagexa Montessori, antes Centro Pedagógico Latino Montessori. Además, coordina Montessori Aprendiendo en Casa, un espacio virtual de formación y acompañamiento para guías Montessori, desde una mirada crítica, reflexiva y fiel a los principios auténticos del método. Con Perla, la pedagogía se vuelve acción social, ter ternura política y revolución silenciosa. Con ustedes, Perla. Yay. Y bueno, Perlita, a mí me encantó escuchar esa parte tuya del tema de la justicia social, de tu lucha, y de, pues, de tu bandera en pro de la defensa de los, de indígenas, de nuestras raíces, de todo ese cuidado, porque siento que tiene tanto valor, ¿no? Que esto se tenga, que esto se considere. Y quisiéramos empezar con una pregunta: ¿cómo empezó tu camino, Perlita, en la pedagogía social y comunitaria? ¿Qué o quién despertó este compromiso en ti? ¿Qué fue primero? ¿Te hiciste Montessori? ¿Primero estabas de este lado? ¿Cómo fue ese tránsito, Perlita? Ay, hola, hola. Primeramente, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrada de poder participar en estos espacios donde pues el compartir, ¿no? El acompañar, pues se vuelven una guía justamente para cada acción que realizamos. Muchas gracias a ambos por la invitación. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta. La verdad es que creo que todo comenzó justamente
pues en la adolescencia prácticamente, ¿no? Ahora, después de que me formé como guía Montessori, entendí justo por qué la vida, por qué mis decisiones me fueron llevando justamente a estos espacios donde eh, pues me convertiría en cierto momento en una defensora de los derechos humanos, ¿no? En una educadora popular. Justamente me di cuenta que estaba buscando mi lugar en el mundo, ¿no? Y, y, y digo, la verdad es que justo quien me inspiró en su momento a esto, pues fue Gustavo, ¿no? Mi compañero. Él inició, ¿no? Como el camino, justamente buscando estos espacios donde pudiéramos como, pues, incidir de alguna manera en la realidad para transformarla. Y fue con otros adolescentes, con otros jóvenes también que pues comenzamos, ¿no? Como a construir pues proyectos que nos permitieran justamente acompañar desde lo que sabíamos hacer, ¿no? Y en ese proyecto también nos dimos cuenta que pues no solamente se trataba de que nosotros llegáramos a estos espacios a llevar herramientas, sino que nos dimos cuenta de que había mucha sabiduría en las comunidades, había mucha sabiduría en estos espacios de campesinos, de indígenas, y también aprendimos muchísimo, ¿no? O sea, fueron experiencias en las que nos dimos cuenta de que en realidad no sabíamos nada, ¿no? De lo que, este, o que no era tan real lo que nosotros pensábamos. Entonces, pues primero inicié justamente en estos espacios como alfabetizadora de adultos, en una campaña también muy reconocida aquí en la Ciudad de México. ¿Es el Eh, CONAFE? no, es No. una campaña de alfabetización que se llama Alfabetiza. De hecho, aún siguen realizando estas campañas de alfabetización. Ahora se convirtieron en una AC y bueno, siguen eh, yendo a las comunidades a alfabetizar a adultos y siguen incorporándose también jóvenes, pues que le siguen dando vida a este proyecto. Entonces, pues ahí comenzó todo, aunque si hiciera yo un recuento real, creo que todo comenzó porque mis papás pues tuvieron oportunidad de llevarnos, de inscribirnos en un grupo de Boy Scouts. La Ajá, verdad es que justamente ahí comenzó, creo que ahí comenzó todo, ¿no? O sea, esta idea de hacer comunidad ajá, nació ahí. O sea, ya ajá. después, justo cuando empiezo a leer a María Montessori, me doy cuenta de la relevancia que tienen estos espacios justamente para pues la formación de jóvenes desde, bueno, y de niños, ¿no? Porque yo comencé en los scouts desde que él tenía 7 años. Entonces, la verdad es que creo que ahí se comenzaron a sembrar estas semillitas justo de la comunidad, justamente es lo que permitiría sostener de alguna manera la formación y el crecimiento de cualquier persona, ¿no? O sea, no solamente de los niños. Entonces, creo que ahí se comenzaron a sembrar esas semillitas. Después, bueno, ya en la adolescencia nos integramos a este grupo de alfabetización para adultos. Éramos igual puros adolescentes que tenían una capacidad de organización increíble y justamente ahí conocí a los primeros adolescentes Montessori, que fue lo más curioso, ¿no? Muchos de estos chicos que pertenecían a la coordinación eran chicos que estudiaban, por ejemplo, en CEMAC, ¿no? Ujú, ujú, Que ujú. es una escuela Montessori que tiene una larga trayectoria, ¿no? Y Sí, que sí. entonces yo veía esta capacidad que tenían de hablar, de organizarse, que la realidad era que yo no la tenía, ¿no? Pero justo ahí aprendí con ellos, ¿no? Ujú. Entonces, y bueno, ya más adelante nos integramos a un colectivo que pues acompañaba la lucha zapatista justamente, ¿no? Después tuvimos la oportunidad de visitar las comunidades zapatistas en Chiapas, por ejemplo, y bueno, justamente nos fuimos dando cuenta de que no era el único movimiento social que estaba activo en México, sino que había otros espacios donde había colectivos y organizaciones de pescadores defendiendo sus ríos, de Ujú. campesinos defendiendo sus tierras,
de campesinos indígenas defendiendo sus bosques, ¿no? Por ejemplo, y que pues si bien ellos tenían formas muy, pues, ¿cómo decirlo? La verdad, muy diferentes de organizarse, ¿no? Pues en cierto sentido necesitaban el acompañamiento como para ser vistas, ¿no? Y fue ahí donde justamente comenzamos a incidir, ¿no? O sea, que el país se diera cuenta de que había luchas defendiendo la vida, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me dejó como una huella muy profunda justamente en el corazón. Entonces, Qué después ya con... bonito. Ujú, Qué bonito, sí, Perlita. Y bueno, y ver lo que lo traes desde muy niña, porque bueno, definitivamente estar con los Boy Scouts, a mí me llama mucho la atención porque aparentemente tenemos invitados y bueno, yo pues siempre puedo pensar que nuestra conexión es Montessori, pero los escucho y empiezo a decir, yo también estuve en los Boy Scouts, yo también fui a yo también sí, supe con lo del ejército zapatista y empiezo como a hacer conexiones y digo, ¿cuántas cosas vamos teniendo en común, no? Pero que qué bonito sí, que has hecho, que has podido como integrar esto, como integrarte a estos grupos, apoyar a estos movimientos. Y me imagino, bueno, ahorita lo voy a preguntar más adelante, pero me imagino que también lo has podido integrar en tus ambientes con tus niños, ¿no? Porque si traemos esta conciencia social, no es algo que se queda afuera, es algo que lo traigo al ambiente y definitivamente es algo que lo trabajo, claro. ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente creo que justo, ¿no? Algo que siempre digo, no he tenido oportunidad de realizar una formación en otro nivel, ¿no? O en otra, sí, en otro nivel casa de niños. En algún momento, dije, voy a también a formarme como guía Montessori de casa de niños, Ujú. pero siempre he dicho que creo que justo, o sea, el nivel taller es como que me permite poder expandir este sentir que tengo, poderlo compartir con los niños, ¿no? Eh, poder contagiarlos de este asombro y de este agradecimiento a la humanidad misma por todo lo que ha hecho, ¿no? Para poder facilitar la vida, ¿no? Y todos los esfuerzos que se han hecho por dignificar también la vida, ¿no? Entonces, cuando yo platico con mis niños en el ambiente sobre la desigualdad, la injusticia y traemos las grandes lecciones y lo vemos desde una perspectiva cósmica y yo veo sus caritas o sea, de asombro y veo sus caritas también cuando generan un juicio sobre que esto no es correcto, ¿no? La verdad es que ahí digo, híjole, creo que esto es como una de las bondades de mi trabajo justamente, ¿no? Cuando veo que estos niños se cuestionan, ¿no? Sobre si esta actividad, si esta acción, sobre si esta decisión beneficiaría a la humanidad o definitivamente no. Digo, creo que ahí la llevo en mi trabajo, ¿no? Qué bonito, Perlita. Leímos que has acompañado, bueno, y tú no lo dices, luchas muy diversas en México. ¿Cómo integras estas experiencias con tu trabajo actual en la educación Montessori? O sea, ¿cómo estas experiencias que tienes como que son parte de tu ser, las integras en tu trabajo con Montessori? Bueno, porque sabemos que no todos los niños tienen posibilidad de ir a Montessori y que los que van Claro, a Montessori no son los que pertenecen a este tipo de comunidades, ¿verdad? claro. Sí, pues creo que justamente hacerlo desde los principios de la filosofía Montessori hace que este macho, esta unión entre pues estos ideales justamente de defensa de la vida y justamente los principios de la filosofía Montessori tienen mucho en común, ¿no? Justamente, entonces creo que el hecho de hacerlo dentro de un ambiente pues me facilita todo, ¿no? Cuando justamente estamos en alguna lección de geografía o de historia, ¿no? Por ejemplo, y analizamos como las situaciones, no solamente
meramente de ubicación, ¿no? Por ejemplo, de un espacio, de un lugar o de un país o de una región específica, o sea, no solamente en términos de latitud y altitud, sino más bien en términos de cómo se construyen las relaciones sociales en esos espacios, ¿no? En qué son diferentes, ¿no? ¿Qué podemos ver de positivo en esto y qué tal vez podría ser diferente también, ¿no? Finalmente eso es la cultura, ¿no? O sea, y si bien no estamos para juzgar, ¿no? Lo que se hace en otros espacios, creo que sí es importante llevar a los niños a reflexionar, ¿no? Sobre cómo se vive esta vida diaria. Hay dignidad en ello, hay posibilidad de dignificar esas vidas o no, ¿no? Entonces, cuando nos damos esos espacios justamente para reflexionar sobre esto, creo que eh, mucho justamente de mis experiencias que pues ahí ¿no? se recaen ¿no? Al momento de poder llevar a reflexionar a los niños, porque si bien pues yo hay espacios donde puedo compartir mis experiencias. Recordemos que a los niños justamente del segundo plano de desarrollo les encanta escuchar las les historias, ¿no? encanta. Estas experiencias de vida y entonces es como, bueno, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo observé y siempre les digo, finalmente quienes van a tomar la decisión de si esto que van a hacer es lo mejor para ti, para tu comunidad, para tu país, eres tú, ¿no? O sea, siempre con esa apertura, pero siempre con la idea de vamos a reflexionar, ¿no? O sea, sobre esto. Esto es una forma únicamente, esto es otra forma, ¿no? Entonces, creo que los espacios, los ambientes Montessori de taller se prestan perfectamente para esto, ¿no? O por ejemplo, cuando hacemos alguna asamblea, ¿no? Y entonces, asambleas que pueden ser muy largas, ¿no? Y que afortunadamente nuestros niños pues tienen esa capacidad de poder escuchar y mantenerse atentos y de participar y de decir si esto les parece correcto, si esto les parece incorrecto. O sea, creo que también eso pues es resultado de lo que he ido experimentando a lo largo de estos años, porque si bien mucho de mi trabajo lo realicé con adultos, también hubo espacios donde por ejemplo, en las comunidades zapatistas, ¿no? Con los niños es increíble cómo ellos se mantienen presentes, atentos, conscientes durante las asambleas que duran horas, ¿no? Y entonces Ajá. yo decía, si estos pequeños tienen esa capacidad de poder participar, de compartir, pues en realidad todos los niños lo podrían hacer, solamente que hay una condición para esto, que realmente sean escuchados. Entonces, cuando realmente son escuchados y realmente saben que sus opiniones van a ser Tomadas en tomadas en cuenta. cuenta, es cuando los pueden mantener presentes, ¿no? Atentos. Entonces, pues esto cuando yo lo llevo justamente al ambiente, ¿no? Si bien en Montessori no existe como tal estos espacios de asamblea, pues sí hay otras corrientes pedagógicas que sí, ¿no? Como por ejemplo Freinet, ¿no? Las técnicas Freinet que justamente tienen su historia, ¿no? En el trabajo en las comunidades pues lo traigo de esa experiencia y veo de qué manera lo podemos integrar Adaptar. justamente para buscar el bienestar y los objetivos que nos planteamos como comunidad escolar, ¿no? Como ambiente de taller 2 en mi caso. Entonces, pues esas experiencias, finalmente también son un referente, ¿no? Para ir viendo esto puede ser útil, nos permitiría seguir avanzando, creciendo y desarrollándonos en armonía, sí, ¿no? Como vamos a intentarlo, vamos a ver, ¿no? Vamos a escuchar. A veces también suele pasar que pues los niños dicen, ay, no, como que no me gustó esta actividad, ¿no? Y dices, Ujú. bueno, pues sí, con toda la humildad hay que aceptar que sí, efectivamente no era el espacio o no era el momento, ¿no? Entonces, creo que también eso, en mi experiencia de trabajo y de acompañamiento en distintos espacios, también me ha permitido, pues, asumir las situaciones con humildad, ¿no? Ujú. Reconocer como cuando uno llegaba a las comunidades y decían, no, ya tienen o sea, tienen
súper planeado todo lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a decir. Creo que no necesitan estas herramientas que yo creía que Ujú. iban a beneficiar. Bueno, con esa misma humildad también ahora, pues muchas veces veo justo que pues esto que traje al ambiente no era lo que necesitaban, ¿no? Claro, Y simplemente, pues bueno, retrocedo un poco y vuelvo a pensar, a diseñar, a planear que sí que nos le sigue puede sin interés. servir. Qué bonito, Perlita. ¿Cómo ve, doctora, esta jovencita que está, que, bueno, yo la verdad es que casi todas mis preguntas están como enfocadas a la parte como educadora popular en el contexto Montessori. ¿Qué piensa de esto, doctor? Me quedo con dos palabras dignificar la vida. Una educación que no dignifique la vida no puede llamarse educación, no se merece llamar Claro. educación. Y en el contexto que lo haya lo ha planteado, en las situaciones que le ha tocado llevarla, eh, habla de cuánto amor tiene por lo que hace, que es fundamental. Y si le suma a eso el haber sido parte de los Boy Scouts, pues que tiene sus características como principios, le permite pues hacer el camino más fácil en lo que le ha tocado vivir, que no es nada sencillo. Eh, He tenido la oportunidad de leer con algunos detalles, sobre todo la lucha zapatista, por la similitud con un evento que me tocó llevar a nivel histórico y a nivel educativo, y es atreverse a ir un poco más allá de la comodidad y el confort a lo que estamos acostumbrados. Y cuando te atreves a salir de esa zona de confort y ver al que te necesita, que está ahí esperando que alguien lo ayude, o que simplemente está esperando que alguien tome su voz y la haga presente en otros ambientes, marca la diferencia. Así es, doctor. Así Y es. creo que ahí Sí, muchas gracias. tiene un poco de sentido la siguiente pregunta que tengo para Perlita y es, ¿cómo vives el reto de mantener pues una práctica Montessori auténtica en contextos que a veces hay desigualdad, hay violencia o puede haber un poco de precariedad, ¿verdad? Porque Así no todo es es. perfecto, o sea, ¿cómo lo vives? O sea, hay un movimiento, hay una acción que haces, ¿cómo haces esto? Pues mira, la verdad es que yo creo que pues a lo largo de este tiempo he aprendido que hay que alzar la voz cuando es necesario, o sea, no alzar la voz literalmente de un grito, sino Ujú. de ser escuchados y para que volteen a ver la situación que está ocurriendo, ¿no? Y la verdad es que pues tan solo justo en los mismos en el mismo espacio escolar, ¿no? De pronto uno llega a encontrarse situaciones que pues no son las ideales, ¿no? Y la verdad es que no ha sido sencillo en Ujú. algunos momentos, pues tener que señalar desde mi perspectiva, desde el conocimiento profundo que tengo de los niños y de sus situaciones, pues sí me ha llevado justo a tener algunos momentos, pues, ¿cómo diría? Incómodos, ¿no? Pero la realidad es que no, me cuesta mucho trabajo a veces simplemente voltear a otro lado y hacer como que nada pasa, ¿no? Sí, La sí, verdad es que, y digo, siempre pues he hecho mis observaciones muy respetuosamente, pero sí yendo directamente a la situación que estoy observando, ¿no? claro, claro. Y porque creo que además es mi obligación, ¿no? O sea, finalmente velar por la integridad de mis niños en todos los espacios, pues es mi responsabilidad. Entonces, simplemente no puedo voltear A a otro otro lado, lado y hacer como que no está que no pasando está nada. pasando Entonces, nada, es eso complicado.
Es complicado, pero creo que sí es importante hacerlo, ¿no? Desafortunadamente, en muchos espacios de educación convencional, a veces lo más sencillo es eso, ¿no? Evadir Voltear para otro justamente, lado, voltear voltear para para otro otro lado. lado porque implica meterte en un problema, ¿no? Pero es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién, no? Yo recuerdo estos de pronto en algunos espacios de reflexión sobre educación alternativa y alternativas a la educación, ¿no? Se difundía mucho esta idea de a los niños los ha abandonado el Estado, los abandonan los papás y finalmente los terminan abandonando también los maestros, ¿no? Entonces, Ujú. si no es ni el Estado, si no son los papás, si no son los maestros, ¿quiénes, no? Entonces, la verdad es que eso para mí, a mí me dejó una, pues hay una huella que no se puede borrar y es cierto, o sea, si por distintas situaciones, las que sean el trabajo, salud, no lo sé, los papás no pueden estar 100% presentes. Nosotros tenemos que estar presentes al menos en esas horas que los niños comparten con nosotros. Nosotros tenemos que ser esos adultos de confianza a los que los niños se acerquen y nos puedan contar su sentir. Y si nos cuentan es porque saben que algo podemos hacer. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados en ese sentido, ¿no? La verdad es que pues vuelvo a repetir, a veces son momentos incómodos, pero no puedo simplemente hacer como que no pasa nada. Digo eso Claro. en los espacios inmediatos de trabajo. Fuera de esto, pues creo que también ir guiando a los niños a que observen sus entornos, que sean amables con quienes piensan diferente, con quienes viven diferente también. Creo que también es una manera, ¿no? Como de ir preparando, pues, esta sociedad del futuro donde haya espacio para que todos vivan dignamente, ¿no? O sea, creo Claro. que este trabajo que realizamos con ellos de conciencia, donde hay una conciencia social, donde hay conciencia ecológica también, finalmente va a repercutir, si bien no en lo inmediato, sí en un futuro, ¿no? En un futuro mejor para todos. Entonces, creo que eh, digamos, como mi estrategia ha cambiado, ¿no? Porque ya no incido directamente sobre las comunidades, pero sí lo veo como en una perspectiva, ¿no? O sea, a futuro, ¿no? ¿De qué manera esto que estoy haciendo puede propiciar un espacio donde en un futuro pues se pueda dignificar la vida precisamente, ¿no? Sí, y en esta como aportación que has hecho, estaba pensando en cómo podemos hacer, porque es algo que yo sigo buscando y estoy segura que tú y Luz María también. ¿Cómo puedes hacer para que la filosofía, la pedagogía Montessori sea realmente accesible y transformadora para Sí, las comunidades más olvidadas? O sea, porque, porque así sabemos es. de los beneficios, sabemos de las bondades, Claro. sabemos de lo que pasa con los niños cuando están educados, arropados, cobijados en esta pedagogía, en esta filosofía, ¿no? Pero desafortunadamente, Sí, sí, no, no es algo sencillo, ¿no? Y sin embargo, fíjate que hay espacios. Antes de que saliéramos de vacaciones aquí en México, tuvimos oportunidad justamente de que nos acompañara y diera una conferencia un compañero con el que trabajamos mucho tiempo en este colectivo de jóvenes. Él dio una plática de geopolítica para los chicos de Taller 2 y para comunidad adolescente, súper interesante, ¿no? Y entonces al final justamente me gustó mucho, ¿no? Que después de mostrarles cómo era la dinámica justamente entre los países, porque había una preocupación real sobre lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que si Rusia, que si Corea, Estados Unidos, Irán, bueno. Y justamente creo que lo que hizo él al final puede un poco como guiarme en esto que quiero compartirles, ¿no? Él decía, pero no todo está perdido, porque hay espacios, hay pequeños oasis donde la gente se está organizando
para crear un mundo diferente, ¿no? Y entonces les pasó imágenes de diferentes lugares donde la gente se está organizando. Chile, Perú, Ecuador, Argentina, eh, también algunos lugares de África les mostró, y bueno, obviamente aquí en México, ¿no? Y hay justamente una organización en la Ciudad de México que cuando uno llega a las unidades habitacionales que han construido, es como llegar a otro lugar de la Ciudad de México, ¿no? Porque pues ahí es una unidad habitacional muy, muy grande, pero ellos se encargan de la seguridad, tienen espacios de atención a las infancias, ¿no? Tienen espacios para hacer deporte, espacios donde hay, pues los niños pueden relacionarse con la naturaleza, tienen huerto y demás. Y incluso les dijo, les gustaría venir, yo puedo organizar una visita de ustedes para que convivan con los niños de esta organización, ¿no? Entonces, y pues los niños estaban, no, que sí, que vamos, y bueno, pues ya lo vamos a hacer más adelante, pero justamente creo que la situación aquí es que a veces pensamos que todas estas intenciones y todas estas acciones las hacemos como muy en lo individual y muy separadas unas de otras. Pero creo que el secreto está en que pudiéramos mirar cómo todas estas organizaciones, estas comunidades organizadas, estos comunidades de indígenas, de campesinos, y bueno, de trabajadores, obreros y demás, pues están haciendo algo en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos irnos acercando también a ellos y poder darles este acompañamiento, que fue como pues un objetivo que en algún momento nos planteamos Gustavo y yo con esto de Montessori aprendiendo en casa también, ¿no? O sea, decíamos, pues conocemos estos espacios, conocemos estas luchas y si pudiéramos acompañarlos en que a construir justamente espacios educativos alternativos, ¿no? No sé si 100% Montessori, porque por ejemplo hay comunidades indígenas que tienen muy claro cómo quieren que sea su educación, ¿no? Y que no podríamos nosotros llegar y simplemente decirles es que Montessori, ¿no? Más bien es ¿de qué manera podríamos acompañarlos? Esto es lo que nosotros sabemos sobre el desarrollo de la infancia, de la adolescencia, en la niñez, esto es lo que sucede, esto es lo que podría pasar, ¿no? Acercarnos muy respetuosamente siempre. Pero creo que ahí está el secreto, o sea que si profundizáramos un poco más en este México de abajo, ¿no? Así pues se le nombra a este México del que forman parte, pues, poblaciones que Vulnerables. están vulnerables totalmente. Veríamos que hay muchos espacios donde se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y no es fácil porque implica tiempo, esfuerzo, dinero incluso, ¿no? No es algo sencillo, pero creo que eh, algo se podría hacer por ahí, ¿no? O sea, creo Muy que sí bien. hay actividades. Doctor, quería participar. Eh, ella, Perla, nos habla del abandono. El abandono, producto del modelo social y económico del cual vivimos, es permanente. Ayer lo tocamos muy por encima y hoy Carla lo expresa plenamente. El niño es un niño abandonado, porque la sociedad está diseñada para abandonar al niño. Y eso incide, y Montessori lo habla, y gracias por habérmelo enseñado, lo habla plenamente, y todas las corrientes pedagógicas que hablan de la formación, del desarrollo del niño, menciona el abandono como estructural. Y por supuesto ese abandono estructural tiene sus resultados, pero es una sociedad que está preparada para que sea abandonada desde temprana edad. Y es ahí cuando yo siempre he planteado que la sociedad está llamada a educar. No podemos dejarle solamente la responsabilidad a un sector que es la educación. O sea, la sociedad en pleno educa, de diferentes formas, bajo diferentes criterios y medios, pero sigue educando.
Lo que sí es un hecho cierto es que los niños actuales son niños abandonados. Y Perla, cuando ella cierra indicando de que pareciera imposible, pero sí podemos tejer redes de conexión entre Sí, diferentes es formas de ver la educación, de ver la vida, porque el gran propósito que nos une es precisamente es un ciudadano claro. que se lleve quizás lo que nosotros no podemos darle al mundo, porque le dejamos un mundo muy maltratado por omisión o por acción, y somos responsables de que él esté mejor preparado para dejarle los problemas que le hemos creado. Así es. Sí, creo que esto que comenta doctor, híjole, es súper importante, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a esos niños que se van a enfrentar a un mundo muy diferente del que conocemos ahora, ¿no? A Ujú. un mundo donde cada vez menos personas van a poder acceder a un buen vivir, ¿no? Y a una vida digna, ¿no? Y además, ¿cómo pueden, y no solo eso, sino además, cómo pueden contribuir a que esto sea diferente, ¿no? Creo que justamente ahí está, pues, uno de los objetivos que debiéramos plantearnos, ¿no? O sea, no solamente eh, em, a veces creo que quienes somos educadores Montessori, quienes somos guías Montessori, nos enfocamos justo en que el individuo, ¿no? O sea, el niño individuo desarrolle todas las habilidades y todas sus capacidades para ser un ser autónomo, ¿no? Independiente y auténtico. Pero creo que muchas veces perdemos de vista que uno de los objetivos de la educación Montessori no es en sí la formación de ese individuo, sino la contribución que puede ser para la comunidad de la que forme parte, ¿no? Y creo que a veces ahí nos perdemos un poco los guías Montessori, porque Ujú. vemos al niño, ¿no? Y en esta idea de vamos a individualizar su formación, que finalmente esto es una, pues una directriz justamente del acompañamiento que nosotros damos, a veces creo que también hacemos que se tornen un poco individualistas, ¿no? Y no sé si incluso a ustedes les ha pasado de pronto que vamos a algunos espacios donde, no sé, por ejemplo, alguna salida cultural de pronto y se dan cuenta como que algunos de los pequeños llegan a tomar como una actitud de, no, pues yo soy niño Montessori, ¿no? Y dices, bueno, sí, qué afortunado eres, pero no debiera ser comentado, compartido en términos de yo soy mejor que tú, porque tú Sí. no eres niño Montessori, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eh, ahí es cuando, híjole, ¿no? Una señal, Banderita, alarmita que dice, banderita roja. banderita, exactamente, ¿no? Banderita de, a ver, creo que hay algo más que tenemos que compartir justamente para que en lugar de verse como un signo de pues no sé, como de mayor valor, ¿no? Se vea, o los niños lo asuman más bien como es un compromiso, ¿no? O sea, soy un niño Ser, Montessori, sí, ser un niño sí, Montessori implica sí, mayor compromiso, porque entonces compromiso. tienes mayor conciencia social y eso te Claro, compromete, ¿no? claro. Claro. Entonces, la verdad es que tenemos ahí un trabajo súper importante que hacer, ¿no? Como guías Montessori, que no perdamos de vista que si bien este acompañamiento debe ser individualizado, no estamos formando seres individualistas, estamos haciendo que esa conciencia colectiva que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque desde los inicios de la humanidad nos hemos dado cuenta que la única manera de que prospere la vida misma es a través del acompañamiento que da la comunidad, no hay de otra. No podemos ver la historia del hombre y la mujer, es decir, de la humanidad, vista solamente como que fue una persona la que Desde la logró individualidad, ujú, desde la individualidad, sino que es sino desde lo siempre colectivo, desde desde lo lo colectivo. colectivo, ¿no? Y entonces,
esto, cuando nosotros junto con otros, ¿no? Pensamos en alternativas, en formas diferentes de actuar, es cuando realmente podemos llegar a una transformación, ¿no? Y pues es un compromiso grande, ¿no? A mí me llama mucho la atención y a lo mejor esto puede ser como un poco, puede ahí de pronto Polémica, algunos puede causar polémica. puede causar polémica, ya, esa es la palabra, pero a mí me llama mucho la atención de pronto cuando se comparten sobre historia de famosos que fueron niños Montessori, ¿no? Y entonces de pronto, por ejemplo, sale este personaje que es creador de Amazon y yo digo, no, híjole, yo no siento mucho eso. Yo no digo, Dios mío, qué orgullo, ¿no? Y sin embargo, sé que es una persona sumamente creativa, que definitivamente el hecho de que se haya formado a través de una metodología que le hiciera ver todo ese potencial y sacar ese potencial que tenía, o sea, fue gracias al método y que seguramente esto le benefició muchísimo, pero en cuestiones de ética, digo, Dios mío, no, no lo sé, ¿no? O sea, y realmente yo digo, a ver, realmente, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para que justamente estas potencialidades que tiene cada uno de mis niños justamente se expandan, se muestren, salgan, pero que esa ética, que esa conciencia social, y ecológica no se pierda? O sea, ¿qué tendría que hacer, no? ¿Qué Y creo que María tendríamos que hacer? Montessori, ¿qué tendríamos que hacer, no? Digo, creo que María Montessori, justamente a través de la educación cósmica, quería que lleváramos al niño justamente a esta conciencia, definitivamente, ¿no? Pero aún así a veces no es tan sencillo, ¿no? No Claro. es tan sencillo. Yo aquí tenía una pregunta que era como que, ¿qué estrategias o qué acciones realizas en el ambiente para fomentar el pensamiento social y ético precisamente en los jóvenes desde el enfoque Montessori, ¿no? O sea, sabemos que les gusta escuchar historias, sabemos que aman las grandes lecciones, lo de educación cósmica, pero también sabemos que en algún punto se van a integrar a la escuela Ah, regular, ¿no? Al sí, sistema tradicional, ya sea en convención. secundaria, en preparatoria, en la universidad, pero en algún punto van a tocar el piso de otra manera. Entonces, Sí. ¿qué tendríamos que hacer o desde dónde podríamos hacer acciones? ¿Qué haces tú en tu ambiente para estimular esto? Porque veo que lo tienes como muy claro. A mí me queda muy claro esto que dices tú, o sea, efectivamente, somos y estamos aquí y estamos donde estamos porque somos un colectivo social, porque gracias a estas redes que se tejen, ¿no? Es que hoy nos podemos sostener. Yo me puedo sentar aquí a hablar y tú donde estás y el doctor desde Venezuela donde se encuentra, ¿no? Gracias a esto que se va como entretejiendo. Ujú. Claro. El Pues nosotros. en nosotros, así es. Mira, creo que yo creo que una de las herramientas que más me ha permitido justamente poder crear estos espacios justamente de análisis, donde se comparten puntos de vista y demás, son las asambleas, ¿no? Una asamblea hecha con niños de taller 2 es una asamblea de verdad súper interesante, ¿no? También digo, estos espacios donde, que también les llamamos círculos, ¿no? Donde llevamos un tema específico. Digo, las asambleas son sobre todo para hablar sobre la situación que se está viviendo dentro del ambiente, ¿no? O sea, en esta comunidad llamada ambiente. ¿Cómo podemos o qué es necesario abordar para que se pueda solucionar y que entonces pues la dinámica del ambiente mismo pues sea ideal para que todos nos sentamos a gusto, ¿no? Los círculos, pues que son estos espacios justamente donde podemos nosotros lanzar un tema sobre el cual dialogar, sobre el cual compartir y reflexionar, también son espacios sumamente interesantes, ¿no? O sea, llevar de pronto algún tema
de la situación actual del mundo o del país o del estado, del municipio, creo que es bien importante, ¿no? Ahora, creo que también se requiere como de cierta habilidad para poder dirigir un espacio de reflexión así. ¿Por qué? Presta su teléfono. ¿Cómo dirías eso? Porque la situación justamente que ocurre en muchos lugares en el mundo actualmente, pues es desesperanzadora, ¿no? Y entonces Ujú. simplemente llevar a los niños a que observen lo que está pasando y que terminen con un nudo en la garganta y con la sensación de no hay nada más que hacer, pues tampoco es benéfico, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener como cierta habilidad justamente como para llevarlos a ver, justo esto que comentaba hace rato, ¿no? Como de, a ver, este tipo de acciones, ¿qué tipo de consecuencias pueden tener? Ujú. ¿No? Para ti y para las personas que están a tu alrededor y para el mundo entero, ¿no? Yo algo que siempre les digo a mis pequeños es, y sobre todo lo hablamos cuando son los cumpleaños de cada uno, ¿no? Y es como, ¿qué huella te gustaría dejar en el mundo? ¿No? Entonces, llevarlos a reflexionar frecuentemente sobre la huella que dejan las acciones, las decisiones y demás, creo que es sumamente importante. No estoy tan segura de que esto funcione, por ejemplo, con los niños más pequeños de taller 1, pero con los niños de taller 2 es el momento así ideal para llevarlos a analizar esto, ¿no? ¿Qué harías diferente? ¿No? Estos espacios donde se dialoga, donde se comparte, tienen que estar todo el tiempo en un ambiente Montessori de taller 2, ¿no? Y bueno, creo que estas dos herramientas, o sea, el círculo, las asambleas, son así básicas. ¿Por qué? Porque no se queda únicamente en el, pues debería de ser así, sino más bien en la asamblea es, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que yo propongo que se haga diferente, esto es lo que se hizo, no funcionó, sí funcionó, le perjudicó a él, le benefició solamente a algunos, o sea, es algo real que están viviendo y que es sumamente importante que se dé en taller 2, ¿no? O sea, que los niños lo vean, lo sientan, vivan la consecuencia de las decisiones, los acuerdos que se están tomando, ¿no? Entonces, eso justamente porque finalmente estos espacios que son los ambientes, pues son espacios justamente donde de alguna manera, pues vivimos en una sociedad pequeña, ¿no? Y que posteriormente esto se va a llevar fuera, ¿no? Como una experiencia que los niños hayan tenido. Bueno, y los círculos, bueno, definitivamente justo porque también es importante que los niños conozcan el contexto de alguna manera de lo que se está viviendo a su alrededor, ¿no? O sea, yo soy enemiga totalmente de que se les niegue el derecho a los niños de saber qué es lo que está Ujú. ocurriendo, ¿no? Ujú. Ujú. Pero bueno, esto implica una responsabilidad grande porque no se trata nada más de decir, pues sí, en Gaza están muriendo los niños, ¿no? O sea, más bien es, esto está ocurriendo así, pero hay estos otros espacios. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te gustaría hacer para contribuir para que menos vidas se pierdan, ¿no? O sea, implica pues un acompañamiento pues profundo del adulto, ¿no? No Ujú. simplemente es decirle, como ve la noticia y escucha lo que están diciendo, o sea, no. Sí. Entonces, pues creo que estos dos espacios, ¿no? La propia dinámica en el ambiente, cuando ocurre alguna situación también complicada que hay que analizar, ¿no? Y es como, a ver, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Claro, ¿Qué claro, está ocurriendo? O sea, que los niños lo vivan. O sea, creo que claro. eso, Y ellos lo traen, ¿eh? Ellos lo traen, ellos se preocupan, ellos lo traen. No son temas sí. que se dificulta hablar porque ellos Ah, quieren sí, hablar de eso, les sí, interesa ellos la justicia, quieren, les interesa lo que está pasando en claro, el mundo, saber qué pueden hacer. ¿Qué piensa, claro. doctor? Eh, Escucho a Perla y es una lectura de que es como si estuvieras escuchando, leyendo en vivo a Freire, asociado a Montessori. Tuve la dicha de hacer un trabajo de campo y, y hacer investigación en trabajo de campo y el llevar la educación un poco más allá de la tradicionalidad, de verla como un espacio
para que la gente sea capaz de ver el mundo un poquitico más allá y que le permita cuestionar, porque esa es otra de las cosas que tenemos que decir, no se nos permite cuestionar. La educación que nos ofrecen está prohibido cuestionar. Y un ser humano que no pueda cuestionar, no puede saber dónde está ni siquiera para dónde va. Y por supuesto, en nosotros desaparece para aparecer el yo y el tener y el ser, por supuesto, queda muy lejos y abandonado. Así es. Exacto, exacto. Sí, Perlita, así es. ¿cómo surgió Montessori aprendiendo en casa? Entiendo que es como parte de este movimiento tuyo y de tu esposo. Sí, 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 sí. Bueno, pues digo, inició sobre todo porque pues durante la pandemia nos dimos cuenta justamente pues de que había, si bien había muchos esfuerzos para seguir acompañando a los niños y niñas, ¿no? A través de la virtualidad, ¿no? La realidad es que era muy complejo, ¿no? Y a veces Ujú. con esta idea también de apegarse a las formalidades de la Secretaría de Educación y demás, pues lo último que importaba era el niño, ¿no? O sea, más bien era, había que cumplir con ciertas horas, ¿no? El papá pues estaba pagando una colegiatura y necesitaba ver que realmente la guía se conectara a las 4 o 5 horas de trabajo diario con un niño, ¿no? Que no está preparado para poder estar conectado tantas horas. Y entonces dijimos, pues, ¿de qué manera? O sea, la verdad es que Montessori Aprendiendo en Casa inició como un proyecto de acompañamiento a mamás y papás. O sea, fue cómo les ayudamos justamente a que puedan acompañar a sus niños desde, pues, esta cercanía, ¿no? Que hay, porque finalmente mamá y hijo o hija, pues, estaban en la misma casa encerrados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacíamos para poder compartir esto, ¿no? Y bueno, nació justamente así, ¿no? Con esta idea de vamos a compartirles las herramientas, o sea, para que lo puedan llevar, ¿no? Puedan acompañar a los niños realmente, ¿no? Entonces, pero bueno, fue cambiando conforme fuimos regresando a la normalidad y pues bueno, se fue convirtiendo en un espacio pues principalmente de acompañamiento a guías Montessori, a guías en formación, ¿no? Justamente con esta idea de compartir pues las experiencias. Creo que si bien pues sí tratamos de compartir presentaciones y demás, creo que lo más rico de lo que Luzma, yo hacemos en este proyecto, pues es el compartir las experiencias de esto Claro, fue lo que ocurrió, ¿no? esto es Y, lo que y me esto funciona, funcionó, esto sí. esto no funcionó, esto sí, esto, incluso cuando luego les digo, y estas son las preguntas que los niños hacen después de esto, se las comparto, porque cuando a mí me las hicieron, yo no tenía ni idea de qué responder en ¿Qué ese responder? momento. Exacto, exacto. Entonces, pues, pues fue Eso de fue eso, así, ¿no? de eso. Qué bonito, Perla. ¿Qué obstáculos crees que enfrentamos ahora las guías Montessori? ¿Y cómo crees que se pueden superar desde la colaboración y el pensamiento crítico? ¿Qué obstáculos crees que es que enfrentamos las guías? Porque hay una crisis a nivel mundial, Sí, hay una crisis en la educación. Eso es real, no podemos cerrar los ojos frente a eso. Eh, la búsqueda de maestros o de guías Montessori es incesante en todos lados, o sea, siempre están faltando porque los maestros están renunciando, o sea, el trabajo que hace un maestro, una guía Montessori es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy fuerte, pero muy duro, pero también a veces no bien remunerado, también a veces sin reconocimiento, también con muchas aristas, ¿no? Con muchas cuestiones que están por ahí. Entonces, siento que hay una problemática seria y siento que el tejer redes y el cambiar un poco como la mirada podría ser ¿qué piensas de esto? sí, definitivamente creo que tejer redes siempre va a ser una forma justamente de poder acompañarnos y de conocer experiencias diversas, ¿no? Que pueden justamente convertirse en una guía para nuestra labor diaria. Pero creo que también tenemos otro trabajo que realizar y este es sobre todo con los papás y con las mamás,
¿no? O sea, creo que sí es importante. No quisiera decir que es nuestra obligación, pero creo que sí, o sea, sí es parte de nuestro trabajo reeducar a los papás y a las mamás. O sea, porque hacerles ver que finalmente cuando no vamos de la mano hacia la misma dirección, quien queda en medio es el niño. Y me he dado cuenta también a lo largo pues de mi poca experiencia que a veces no es que los papás no quieran, es que no saben cómo. O sea, Exacto, realmente es por ignorancia que a veces exacto. toman Ujú. decisiones que no van a beneficiar del todo a sus hijos. O sea, creo que sí es por falta de conocimiento. Entonces, pues, ¿quién es mejor que nosotras? Que finalmente recibimos una formación, que experimenta, bueno, que tenemos una experiencia, más bien, no que experimentamos, que tenemos una experiencia, pues, de cierto tiempo de trabajo con sus hijos. Creo que sí nos toca a nosotros hacerlo, ¿no? Mostrarles justamente la importancia de por qué las decisiones se toman de esta manera, por qué la propuesta de trabajo es esta, por qué lo hacemos de esta manera, ¿no? Creo que es bien importante, ¿no? Hacerlo como colegio, dar este acompañamiento, ¿no? Dice Gerardo Mendive, no como escuelas para padres, porque dice, ¿quién le puede enseñar a un padre a ser padre? O sea, Ujú, decía él, ¿no? ujú. Pero sí como estos espacios donde ellos se acerquen a la filosofía, ¿no? Y que Exacto, puedan justamente, y que se den cuenta de que lo estamos haciendo en beneficio de sus hijos. Finalmente, exacto. y su objetivo es proveerles de una formación a sus hijos lo mejor posible, pues por supuesto que no se van a oponer a lo que nosotros queramos compartir con ellos. Entonces, creo que eso es clave. Finalmente, recordemos que no solamente el niño convive con nosotros como adultos, sino convive con otros adultos también, que son sus padres. Sí, Entonces, sí, sí, sí. si estamos preparados los tres o los cuatro o los cinco, porque a veces, bueno, pues también intervienen los tíos, las abuelitas y demás. O sea, podemos justamente impactar la vida de estos niños pues de manera más Definitivamente. profunda, ¿no? Entonces Yo creo creo que que estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, Perlita, porque yo también lo he vivido como guía. Mis mejores años han sido los años donde he estado más cercana con los papás, donde hemos hecho una comunidad como tal, así, una comunidad que extiende los brazos, abraza a los papás y ayuda a los papás. así O es. sea, yo soy de darles el teléfono a mis papás a la hora, a veces me escriben a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 o a la hora que sea, me dicen, maestra, disculpe, no se preocupe, señora. A veces me escriben, ya se fueron de la escuela y me siguen escribiendo, es que está batallando con quién sabe qué, a ver, dígame con qué, o sea, todavía soy amiga. De hecho, en la cumbre virtual anterior traje a varias exalumnas porque me hago amiga de varios papás, o sea, y ahorita ya Sí, son adultos, ¿no? Porque hacemos una comunidad bonita, porque efectivamente los papás necesitan también acompañamiento, necesitan esta ayuda, claro, porque claro, nadie nace con un manual para ser papá. O sea, no es claro, algo fácil, no es algo fácil. Doctor, ¿quería claro. aportar algo? Toca usted una palabra importantísima, doctora, la palabra comunidad. O sea, ese, no solamente abandonamos el niño, es que nos abandonamos entre los espacios de la comunidad. Sí, Y creo que lo mencionaba en otro día de la cumbre. En la escuela tradicional odian al padre que va y pregunta cómo va su hijo, el que va y pregunta qué está haciendo su hijo o por qué a su hijo le pusieron una mala nota. ¿Y por qué? Porque está interrumpiendo el supuesto proceso pedagógico o la parte administrativa, cualquier otra cosa, pero siempre hay una excusa para que el padre no pueda preguntar o accesar de cómo está su hijo. Y claro, eso es lo que claro. ustedes, el mayor esfuerzo, y me reía por cuando usted decía, yo lo oí hasta mi número, yo me recuerdo porque sin ser docente, en mi caso siempre docente universitario, el número era el número del pueblo. Pero es eso que nos conecta con el estudiante, con la necesidad que tenemos de dar lo mejor de sí, y eso significa a veces hasta tener contacto con los padres, incluso a nivel universitario, cuando un buen estudiante baja el nivel o se desapareció unos días y no sabemos quién es, y parecía cómico cuando un docente universitario llamaba, mire,
qué pasó con su hijo, qué está pasando, pero es precisamente ese abandono que hay al docente en todos los estratos de parte de la sociedad que nos lleva a esto, a que nos ven como incómodos cuando queremos hacer lo que tenemos que hacer, porque estamos trabajando en pro de ciudadanos del futuro y a veces es romper los moldes, pues, y es lo que Claro. tradicionalmente hacen ustedes en la filosofía Montessori. Claro, y es que si recuerdan, no sé, quizá en la época de mi abuela, de mi mamá, no lo sé por allá, el maestro era una figura diferente, o sea, la figura del maestro era autoridad, o sea, porque el chico salía de sexto grado listo para hacerse ya jefe de una familia. Muchos de ellos no iban a la secundaria ni a la preparatoria, ¿no? O sea, y el maestro era visto con un nivel de respeto y lo que el maestro decía era como, como un mandato, ¿no? O sea, tenía y fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando. Ahorita me estaba acordando de una Era anécdota, ley, que era ser ley. maestro era ley, Sí. era el maestro. Era el maestro. Ahorita me estoy acordando de una anécdota. Mi esposo también es guía Montessori y un tiempo trabajó para comunidades rurales muy vulnerables. O sea, lo mandaban a comunidades donde la gente todavía cazaba jabalíes, por ejemplo, ¿no? Y la gente sembraba sus propias, tenía sus propias parcelitas, donde tenía su propia comida, sus nopalitos, todas las cosas que consumían. Y dice mi esposo un día, oye, ¿vas a creer que estaba? Y llegó el papá de fulanito de tal con una vara, dice, con una vara así, con un palo. Y, maestro, quiero hablar con usted. Dígame, señor. Aquí le vengo a entregar esto. Cuando sea necesario con mi hijo, tiene todo el permiso de usarlo. No, señor, le dijo a mi esposa. Dijo mi esposa, Ay, no. no, señor, No, no. eso ya no está permitido. O sea, la referencia la hago, obviamente eso no está permitido ni estamos de acuerdo con ese tipo, pero la referencia la hago por el valor que todavía en la comunidad le ponían como al maestro, no Sí, como para, sí. lo pongo porque fue el papá, no fue la mamá, o sea, fue el señor como a decirle, le pongo en el mismo nivel como de autoridad que yo, o sea, vengo a entregarle la vara, ¿no? Como en ese Sí, sentido. sí, 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 sí. En fin, Creo que, creo que ya nada más para sí, sí, cerrar y sí, 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 completar un sí. poco esta idea, creo que ahora lo que nos podría dar como ese lugar especial para ser escuchados por los papás es mostrar que tenemos un conocimiento profundo de cómo Ujú, es su hijo, de quién es su hijo, ¿no? Ahora ujú. ya no es el título, no es si me formé en AMI o si me formé en cualquier otra, no, más bien es cuando tú muestras al papá que conoces profundamente a su hijo, no le queda de otra que decir, tiene razón. Lo Sí es cierto, desarmas, lo esto lo hace. desarmas. Exacto, ¿no? Pero bueno, implica un trabajo profundo, ¿no? De observación primeramente, de recoger nuestros miedos, expectativas y demás como guías Montessori. Entonces, creo que ahora el tip es ese, ¿no? Es para que yo pueda ser escuchado por este padre, tengo que saber de quién justamente estoy ¿Quién es su hijo? compartiendo, ¿no? ¿Quién es su hijo? De su hijo, ¿no? Y Entonces, muchas veces creo que pasa ahora que, ese es, sí, y muchas veces pasa que incluso los conocemos mucho más que ellos porque pasan más tiempo con nosotros que con los papás, porque el papá tiene y la mamá tienen que trabajar. Entonces, muchas ocasiones de la escuela se van con alguien que los cuide o sí, se quedan en la tarde solos o se van a un deporte y hasta en la noche los ven los papás. así es. Entonces, eso para los papás es una referencia magnífica. Perlita, estamos por cerrar Eso. nuestra tarde maravillosa. Quiero leerte todos los comentarios que han dejado por aquí y ver si no hay alguna. Dice, Perla hace honor a su nombre. Siempre es un regalo escucharte. Gracias de Sandrita. Gracias, Muchas Sandrita. gracias. Denis. Muchas gracias. Dice Denise, un maestro es facilitador de una pedagogía llena de amor y atención a lo mínimo, que el niño se sienta estimulado y valorado. Así es, Denise. Alejandra Perea Perliter es un claro ejemplo de cómo poner el conocimiento y la experiencia al servicio de la comunidad y compartir siempre con humildad y desde el corazón. Gracias a ti
fue que me sentí motivada hace años a formarme como guía Montessori y me conecté con la educación cósmica. Qué lindo, Ale, gracias. Gracias. May dice, también como papá necesitamos acompañamiento. Exacto, May, exacto. Alejandra Pereira dice, lamentablemente no todas las guías Montessori comparten el conocimiento con los papás. Yo lo viví cuando mi hijo iba a casa de niños y nunca me acompañaban en el proceso. Por eso me di a la tarea de tomar los cursos con Perlita y hacer homeschool en pandemia. Sí, desgraciadamente esto es así. Luis Germán, es muy triste en este país tener encima la SEP. Lo más importante es la calificación y no la cualidad. Pues sí, tenemos que aprender a lidiar con todos estos. Muy inspiradora, María Carrillo. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, Perlita, un mensaje de despedida, doctor, un mensaje para despedirnos y para recibir a nuestro próximo invitado. Perla, como lo dicen Pues, los comentarios, nos inspira a ver más allá de Montessori, de cualquier otra filosofía que nos inspira a ver el ser humano, nos inspira a ver la comunidad, y eso no lo puede hacer quien no lo vive y quien no lo lleva por dentro. Gracias, Perla, por esa donación. Dios te bendiga. Perlita. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría cerrar comentando justo eso, ¿no? Que si bien hay que mirar al niño, también hay que mirar la comunidad en la que el niño va a crecer y a desarrollarse. No podemos quitar el ojo de este espacio, ¿no? Justamente. Claro. Bueno, Perlita, y a mí me queda más que mandarte un abrazo cálido, todo mi agradecimiento por regalarnos venir a este espacio, porque estoy segura que más de uno se llevó inspiración en esta charla tan rica que acabamos de terminar. Te mandamos un abrazo y toda nuestra gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente abrazos a todos. Muchas gracias por este espacio. Bye, bye, Perlita.